Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos compañeros y amigos de México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión, habremos de compartir un segmento más de la obra Hablemos de la Ley Agraria. Hemos señalado en diversos momentos que la capacitación y particularmente la organización al interior de los núcleos ejidales y comunales es fundamentales. Dentro de este segmento podemos observar que la ley contempla la posibilidad, tanto para ejidos como para comunidades, que podrán constituir uniones, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus asambleas. Un ejido podrá formar parte de 2 o más uniones. Desde luego, deberá contar con sus estatutos, en donde se habrá de considerar los requisitos para poder admitir, calificar y o en su caso expulsar a alguno de sus miembros. Deberá formalizarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, para que, como en otro tipo de inscripciones que se llevan a cabo en el órgano registral, podrán ser oponibles contra terceros, pero particularmente a partir de ese momento surge a la vida jurídica como un ente colectivo, como una persona moral. Por otra parte, se podrán crear también asociaciones rurales de interés colectivo, en las que podrán participar lo mismo ejidos, comunidades, uniones, cuyo propósito será, al igual que en la primera, el poder considerar una organización mayor, podríamos decir, para efectos de que se pueda establecer alguna industria, que se puedan buscar mejores canales de comercialización. Recordemos que para los productores rurales, particularmente en ejidos y comunidades, uno de los principales problemas a los que se han venido enfrentando en los últimos tiempos ha sido precisamente a los sistemas de comercialización. Entonces, en estas asociaciones rurales de interés colectivo, que habrán de agregarse a la denominación que se considere, o bien las abreviaturas en las tradicionales SPR. Por otra parte, también se pueden crear sociedades de producción, en donde podrán participar productores rurales. Esto es lo que busca la ley, queridos amigos, es la unión de fuerzas, de voluntades, de derechos que se puedan tener en el medio rural. Bien, quiero invitarles para que nos acompañen a escuchar el contenido de estos artículos. Al igual que la ley anterior, actualmente los ejidos pueden unir esfuerzos para mejorar la producción y comercialización mediante la creación de uniones, para lo cual es necesario que su creación se apruebe en asamblea y se inscriba el acta constitutiva y los estatutos ante el Registro Agrario Nacional. El órgano supremo es la asamblea, en la que participan 2 representantes de cada uno de los ejidos que participen en dicha unión. De igual forma, se podrán crear asociaciones rurales de interés colectivo y sociedades de producción rural, entre otras figuras asociativas. Título cuarto de las sociedades rurales. Artículo 108. Los ejidos podrán constituir uniones cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley.
Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar al mismo tiempo parte de 2 o más uniones de ejidos. Para constituir una unión de ejidos, se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes, la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de estos. El acta constitutiva que contenga los estatutos de la Unión deberá otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la Unión tendrá personalidad jurídica. Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva. Los ejidos y comunidades de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores. Las empresas a que se refieren los 2 párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley. Artículo 109. Los estatutos de la Unión deberán contener lo siguiente: denominación, domicilio y duración, objetivos, capital y régimen de responsabilidad, lista de los miembros y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones, órganos de autoridad y vigilancia, normas de funcionamiento, ejercicio y balances, fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación. El órgano supremo será la Asamblea General, que se integrará con 2 representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la Unión, y 2 representantes designados de entre los miembros del comisariado y el Consejo de Vigilancia de los mismos. La dirección de la Unión estará a cargo de un Consejo de Administración nombrado por la Asamblea General. Estará formado por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales, previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, y tendrán la representación de la Unión ante terceros. Para este efecto, se requerirá la firma mancomunada de por lo menos 2 de los miembros de dicho consejo. La vigilancia de la Unión estará a cargo de un consejo de vigilancia nombrado por la Asamblea General e integrado por un presidente, un secretario y un vocal, propietarios con sus respectivos suplentes. Los miembros de la Unión que integren los consejos de administración y de vigilancia durarán en sus funciones 3 años, y sus facultades y responsabilidades se deberán consignar en los estatutos de la Unión. Artículo 110. Las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por 2 o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Su objeto será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos de sistemas de comercialización y cualesquiera otras actividades económicas. Tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional y cuando se integren con sociedades de producción rural o con uniones de estas, se inscribirán además en los registros públicos de crédito rural o de comercio. Son aplicables a las asociaciones rurales de interés colectivo, en lo conducente, lo previsto en los artículos 108 y 109 de esta ley. Artículo 111. Los productores rurales
podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de 2 socios. La razón social se formará libremente y al emplearse irá seguida de las palabras Sociedad de Producción Rural o de su abreviatura SPR, así como del régimen de responsabilidad que hubiere adoptado, ya sea ilimitada, limitada o suplementada. Las de responsabilidad limitada son aquellas en que cada uno de sus socios responde por sí de todas las obligaciones sociales de manera solidaria. Las de responsabilidad limitada son aquellas en que los socios responden de las obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social. Y las de responsabilidad suplementada son aquellas en las que sus socios, además del pago de su aportación al capital social, responden de todas las obligaciones sociales subsidiariamente hasta por una cantidad determinada en el pacto social y que será su suplemento, el cual en ningún caso será menor de 2 tantos de su mencionada aportación. La constitución y administración de la sociedad se sujetará en lo conducente a lo establecido en los artículos 108 y 109 de esta ley. El acta constitutiva se inscribirá en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. Artículo 112. Los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la Asamblea. Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera, se requerirá además la autorización de ésta. Las sociedades de producción rural constituirán su capital social mediante aportaciones de sus socios conforme a las siguientes reglas. Fracción primera. En las sociedades de responsabilidad ilimitada no se requiere aportación inicial. Fracción segunda. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a 700 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. Fracción tercera. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a 350 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal. La contabilidad de la sociedad será llevada por la persona propuesta por la Junta de Vigilancia y aprobada por la Asamblea General. Artículo 113. 2 o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 108 de esta ley. Asimismo, los estatutos y su organización y funcionamiento se regirán en lo conducente por lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley. Artículo 114. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando las personas que prevé esta ley, expedirá el reglamento del Registro Público de Crédito Rural, en el que se precisará la inscripción de las operaciones crediticias, las cuales surtirán los efectos legales, como si se tratara de inscripciones en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Esperando haya sido de su interés y particularmente en su beneficio, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del